Hola, hola, ¿cómo están? Es un grandísimo placer poder estar conectados a través de esta hermosa ventana que ustedes nos han permitido poder estar aquí. El día de hoy, bueno, estoy sumamente contento porque en este episodio vamos a poder conocer un poco más a una persona que se ha convertido muy especial en mi proyecto, y seguramente en el proyecto de muchos de ustedes que ya lo conocen. Pero antes de presentarlo, quiero recordarle que esta es La Vida que Quedó, el podcast, y por supuesto, esta es la oportunidad perfecta para que le den compartir, me gusta y me ayuden a que este mensaje pueda ir a muchas más personas como hemos hecho. Él es venezolano de la Tierra del Sol Amado, es especialista en marketing, asesor, se ha convertido en mi asesor de marca personal, en mi consejero y mi amigo, y estoy muy feliz de que hoy, de una manera no fortuita, pero de esos regalos que te da la vida, pueda estar aquí el día de hoy trabajando, pero hizo espacio, por supuesto, para compartir con todos ustedes y conversar un poco más. Bienvenido, mi queridísimo Chucho. Ay, De gracias. verdad que es un honor y me siento muy feliz de poder estar contigo porque desde el primer momento que nos conocimos, que ¿por qué nos conocimos? No recuerdo. Sí, ya. Sí, sí, sí. Nos conocimos por Panhouse. Tuviste una cercanía bastante importante y me hiciste sentir sumamente seguro y me hiciste creer o darle fuerza a esa sensación de certeza de que el proyecto que estábamos construyendo tenía mucho potencial. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, José. Y bueno, yo desde el principio que tú me contaste lo que querías hacer y tu libro y todas las ideas que tenías, de verdad que me entusiasmé muchísimo, me encantó la idea. Bueno, al punto que ya estás en las conferencias, ya te coloco como ejemplo y todo. Eso está maravilloso, muchas gracias por eso. Pero más allá de todo eso, si bien es cierto, en este podcast conversamos de historias quizás que sean un poco dolorosas, pero es que, a ver, esta es la oportunidad para yo poder conversar con Jesús, porque quiero que sepan que es la primera vez que nos vemos en persona, porque hemos trabajado durante mucho tiempo y todo ha sido a través de la tecnología. Y esto es algo totalmente fuera de lo normal. Aquí vamos a conversar libremente de todo lo que significa vivir en otro país, de todo lo que significa poder echar hacia adelante un proyecto, de cómo creer en un proyecto, y de eso es lo que queremos conversar. Quiero comenzar preguntándote algo muy simple para muchos, pero muy doloroso para el que lo vive. ¿Cómo ha sido realmente tener que salir del país que te vio nacer y que te ha brindado muchísimas oportunidades para, bueno, para apostar quizás a unos sueños que en ese momento, por X o cualquier razón, no podías hacerlo en tu país? Wow, mira, yo tuve, digamos que mi historia de migración tiene un efecto retardado. Y lo voy a contar así porque tenía mi agencia de marketing, que todavía la tengo, y yo tenía en ese momento como varias opciones. Estaba irme a Santiago de Chile, estaba irme a Colombia, estaba irme a Panamá. En todas tenía agencia y todo lo demás, pero yo escojo a Panamá como destino. O sea, digo, me gusta Panamá, me gusta mucho las personas que están allí, con quienes conecté y todo. Lo cierto es que yo me voy a Panamá, pero una cosa es tener la idea o querer estar en algún sitio y otra cosa es como cuando ya tú ves la realidad, o sea, tu vida, ¿no? Claro. Que tu vida ya es eso. Yo llego a Panamá y tengo muchos amigos, muchas personas que quiero que están allá. Sin embargo, entender que ya no es que después de un año y tantos yendo y viniendo porque hacía conferencias de temas de marketing, marca personal, pero ya verme allá en el año 2017 a finales, que ya era el sitio donde yo iba, donde yo estaba viviendo, donde me iba a proyectar, al principio me dio como una sensación de soledad, ciertamente, sobre todo los primeros meses, pero yo siento que yo no asumo eso hasta meses después bueno, hice una sociedad, sentía como que estaban pasando muchas cosas en mi vida que estaban conectadas con esa parte migratoria, donde estaba dejando atrás como las cosas, ¿sabes? Como lo que siempre se dice, como que estás dejando atrás muchas cosas de lo que era tu vida, estás viviendo una vida con cambios importantes, hay una especie de duelo que yo no estaba percibiendo, pero en un momento, un año después que yo estaba en Panamá, recuerdo que justamente el día de mi cumpleaños,
yo rompo a llorar. O sea, yo me voy al baño y rompo a llorar porque digo, no sé si todo lo que está pasando me gusta. O sea, estoy en otro país. No sé si la proyección que yo tengo aquí es como la que yo tenía en mi país, en Venezuela. Sentir esa incertidumbre, sentía que mi negocio, mi empresa, en ese momento que tenía una sociedad, ya sentía que no era mía, que no me pertenecía, que sentía que estaba haciendo como muchas cosas que no me estaban gustando. Y fue como un momento de quiebre, porque, y ahí es donde yo hablo mucho como y supieras que esto en verdad creo que esto es inédito, porque ni en mi libro ni menciono esta parte. Por cierto, Ujú. Jesús también es autor de Pan House y su libro se llama Si van a hablar, que lo hagan bien. Así que es así, ¿no? Es así, es Así así. mismo es. Ok. Sí, pero ciertamente yo tomé esa insatisfacción, era como una frustración que yo tenía en ese momento, lo tomé como fuerza, porque recuerdo que lo que yo empecé a trabajar a partir de ese momento, que fue como mi quiebre, fue totalmente en función de vivir las cosas que quería vivir, pues, cuando caí en esa conciencia y me pongo a pensar que, bueno, que muchas veces estamos en ese proceso, en mi caso migratorio, pues otros tienen quizá otro tipo de duelo, pero en mi caso fue ese, y no tomamos como una conciencia real de, ok, estoy en este momento, ¿qué estoy sintiendo? Ujú. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cómo puedo trabajar esta situación? Y siento que eso fue lo que me ayudó en ese momento, porque pudo haber seguido en ese quiebre. O sea, por mucho tiempo y logré como que, no, aquí está pasando algo que no me gusta, lo detecté, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y bueno, pues, o sea, que no, lo que quiero decir aquí es que no es tanto la situación como tal, que sé que todos los que estamos aquí o muchos hemos vivido eso, sino cómo lo afrontas después. La decisión, La decisión. lo que quieres decir o lo que reúne todo lo que estás diciendo es que definitivamente es decisión. ¿En qué momento tú crees o qué tuviste que sentir para sentir que ya estabas tomando una decisión correcta o lo que se asemejaba más a lo que tú querías como proyecto de futuro? ¿Y cómo hoy puedes sentir, si miras atrás a ese Jesús que llegó, cómo hoy puedes sentir? O sea, ¿cómo sientes? Perdón, ¿cómo te sientes mirando a Jesús, el de hace mucho tiempo? ¿Y qué puedes sentir hoy de todo lo que has crecido, de todo lo que has hecho? ¿Cómo te sientes con eso? Wow, mira, siento que ha sido un cúmulo de muchas decisiones desde mis momentos en Venezuela, desde que tenía mi agencia y trabajaba en Venezuela, de decisiones de qué voy a hacer. Y una de las decisiones importantes como que vino al principio de toda esta parte, primero en la parte profesional, por decirlo así, fue dedicarme a lo que me dedico. Yo pude haber seguido la línea de lo que hacía, pero vi como una oportunidad aquí que además me gustaba y dije, bueno, vamos a trabajar en temas de redes, de marketing, que es lo que se está desarrollando. En un año 2011 que bueno, que prácticamente no era tanto lo que todo el mundo hacía al respecto. Entonces, bueno, esa fue como una de las primeras. Y digamos que, bueno, la siguiente decisión fue ir a Panamá o vivir en Panamá y así sucesivamente. Pero, y luego cuando viene ese momento del quiebre, fue la decisión de lo que me incomoda en este momento es esto, o sea, temas de mi sociedad, tengo que conversar sobre esto y tomar cartas en el asunto, aunque sea incómodo para mí, perfecto, porque a veces nos tocará un momento incómodo y bueno, me tocó ese momento incómodo y lo tuve que asumir. Pero lo cierto es que miro hacia atrás y muy agradecido. O sea, me siento muy agradecido, me siento muy contento. eh, Puedo abrazar a ese Jesús de ese momento si me trasladara al 2018 y diría, esto va a pasar, todo esto va a pasar, así como toda una vida, esto también pasa, esto es temporal, es una situación temporal que no te define, así que es solo tomar acción, arremangarse Y y, seguir. y seguir. ¿Sientes Ujú. arrepentimiento de algo por haber tomado esa decisión o por quizás no haberlo hecho de otra forma? Mira, me estoy riendo porque, porque estoy pensando, hace días, yo siempre digo que no me arrepiento de nada, realmente, pero hace días, reflexionando, no sé, en mi casa, dije, ay, de esto sí me arrepiento y no me acordaba, pero no recuerdo en este momento de qué era, pero sí sé que me arrepentía de algo, ¿Será la edad? no lo sé. Está bien. Cosa Fíjate, de la edad, puede ser, ajá, puede ser. puede ser. Tú tienes una especialidad de marketing y esto lo tuve que anotar porque si no se me iba a olvidar. Ay, Hay algo importante que te quiero preguntar. ¿Qué tanto se puede vender el dolor sin caer en el morbo? wow. Bueno, tú lo has hecho perfectamente. Y ojalá muchas marcas siguieran ese ejemplo de cómo tú lo has ido trabajando. Eh, Mira, sí se puede, es posible. Primero diría, Bianca, el caso de José Bartolozzi, pero aparte de eso, Gracias. pero aparte de eso,
es más que todo como cuando, y una forma de como mostrar ese dolor, esa vulnerabilidad, pero que no caiga en el morbo, es que el mensaje no se centre únicamente en el dolor. O sea, como que no sea solo como que en lo que está pasando, en lo que está ocurriendo, en la historia que le está pasando a esa persona, sino como que ese mensaje al final pueda tener un aprendizaje, una palabra, alguna reflexión, algo que lleve a convertir del dolor a que haya como otro sentimiento, otra forma de verlo para otras personas. Entonces, digamos que mi forma, mi recomendación siempre es, si no queremos caer en el morbo con ese tipo de mensajes, manejemos ese mensaje con una intención final que genere una reflexión, una anécdota, algo que la persona le pueda edificar. Y ahí no estarías cayendo en el En morbo. el morbo. Porque lo utilizaste como un ancla, la historia, para poder conectar con el público, pero al final dejaste algo constructivo. Y ahí digamos que ya lo otro ayudó, pero lo otro fue un impulso para llevar a la persona ese mensaje. Sí, hoy en día todo es marketing, por supuesto. Las redes sociales han sido un impulso maravilloso para las marcas. Si no se usa con tanta cautela, bueno, es como todo, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero, ¿qué es eso que quizás los especialistas de marketing no dicen, que todavía es tabú o tienen miedo a decir? Oh, mira, tengo una. Tengo Ujú. una porque me ocurrió de hecho con un cliente, que no voy a decir rubro para no, Para no, para ajá. no estar revelando a nadie, pero un cliente una vez se conecta conmigo y me dice, Jesús, no he empezado a hacer contenido. Y yo le digo, ¿por qué? Es que bueno, veo lo que están haciendo otros, veo lo que están publicando otros y eso me abruma. Y eso me ha pasado de forma muy repetida. Y una cosa que yo diría que no es tan popular y que de hecho lo utilicé en uno de mis contenidos hace un tiempo era no investigues a nadie. O Muy bueno. sea, no investigues a nadie. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en redes sociales a ver lo que están haciendo otras personas de mi área, de lo que hacen similar a mí, voy a empezar a compararme, voy a empezar a... O sea, en marketing, aquí hay dos cosas. En marketing, hazlo. O sea, es benchmarking, es la investigación de similares o competencias, te ayuda a ver tu mercado, o sea, esa es la utilidad de eso. Pero una vez que tú lo hagas porque hiciste una estrategia, siléncialos, no los mires, tú ve con tu idea, de hecho, para ni siquiera como contaminarte, vamos a decir, de lo que otros están haciendo y no compararte. Porque aunque lo trabajemos y lo trabajemos y lo trabajemos, siempre llegamos a un punto de comparación. Sí. Ay, pero es que el otro está haciendo esto y yo no estoy haciendo. Nos sentimos como que nos está faltando algo, se nos activa el síndrome del impostor. Y yo no soy, ahorita no quiero decir cómo lo trabajemos, ni mucho menos, no es mi lugar en este momento, sino realmente decir, si ustedes quieren fluir en redes sociales con sus ideas, háganlo de lo más genuino, sin investigar mucho la competencia, solamente háganlo por una estrategia puntual, pero ya después que lo hicieron, silencien gente de su rubro y ustedes vayan adelante. Esto es algo como muy común que no todo el mundo se atreve a decir. Es verdad, no todo el mundo se atreve a decir, pero creo que es que porque todavía sigue siendo cierto tabú, porque Ujú. todavía hay muchos temas que también la gente no comparte y cuando se trata de que, bueno, vas a explicar quizás alguna estrategia, hay alguna cosa que todavía no quieres compartir. Pero en ese sentido, ¿cómo tú crees que el éxito hoy en día se puede medir a nivel de redes? Es decir, en ventas, en likes, en visualizaciones. Y te pregunto esto porque si bien es cierto, gracias a todas las estrategias que tú me has dado, me he vuelto un poco traumatizado cuando subo algo y de inmediato, entonces quiero ver cuántas visualizaciones van, quién lo ha visto, a quién puedo responderle. Y eso no, creo que eso no es tan sano. Y he caído, como hace días comentamos, como en ese bajón en decir, ¿y ahora qué? Y no logro discernir, o lo hablo en mi experiencia propia, ¿será que esto es bueno? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que tengo algo que mejorar? Por supuesto, todos tenemos algo que mejorar, pero ¿será que esta vez hice algo que no es correcto? Pero es que creo que muchas personas también estamos midiendo en base a likes, en base a números, en visualizaciones. Hoy por hoy, ¿qué sería lo más recomendable o qué sería lo más sano para también no vivir frustrados, para no vivir angustiados, para no, esas personas que somos ansiosas, no vivir bajo ese esquema y simplemente disfrutar el proceso, entenderlo y si has tenido días de mucha evolución o días muy movidos, va a llegar un día en que también va a estar todo calmado. Claro, bueno, lo primero es comprender que somos el resultado no de una acción, sino de muchas acciones. Es decir, un post no nos va a definir.
o un resultado en una sola publicación. El público ve lo integral. Cuando digo lo integral es como que veo el perfil de alguien en redes sociales y veo, sí, quizás tuvo una publicación, pero veo la de al lado y veo la otra. Entonces como que una sola no va a medir el éxito de lo que realmente es como mi marca o tu marca o la de todos. Y lo segundo es el objetivo basado en el círculo dorado, que lo hemos conversado, Sí. que es como mi porqué. Si yo tengo mi propósito ahí bien claro, pues yo voy a entender hacia dónde va mi objetivo. Y mi objetivo puede ser muchas cosas, ¿no? De repente mi objetivo es estar en redes o con mi marca es solamente ser visible o tener una parte de visibilidad. Ah, bueno, lo puedo medir por alcance, por impresiones. Sí, entendiendo que yo puedo tener un buen alcance en una publicación, en otra no fue tan bien, lo evalúo, pero lo evalúo desde una forma sana como, ok, ¿qué puede mejorar esta publicación? Pero entendiendo y bueno, y aquí hago un paréntesis, lo que pasa es que nosotros nos cuesta ser compasivos con nosotros mismos Sí. y nos damos mucho látigo. Entonces, si lo Nuestra viéramos, mente es una cosa impresionante. exacto, si lo viéramos desde otro lugar y desde el lugar de como un poco más compasivo diciendo, hey, qué bien lo he hecho, estoy haciendo contenido, estoy conectando con el público, tengo una publicación que quizás no fue tan vista como la otra, pero este es el cúmulo de todas las cosas que estoy haciendo, estoy seguro que las miradas serían como diferentes. Y digo, esto solo, no solo estoy diciendo a José, a mí también me lo estoy diciendo a ustedes porque es algo que a mí también me pasa. O sea, no, yo no escapo de esa realidad, yo también por ser asesor de marca o algo, no vayan a creer que uno, Claro que no, que que uno no tiene superpoderes. Claro. No, o sea, yo también estoy todo, Dios mío, esto no, ¿por qué esto funciona? Esto sí, ¿por qué esta estrategia? O sea, también estamos en lo mismo. Entonces, como que es un trabajo constante que uno se debe hacer de, ok, bueno, pero está funcionando esto lo puedo mejorar, sí, pero lo hacemos desde un sitio un poco más como analítico, entendiendo y siguiendo. Y paciencia. Y con paciencia. Ujú. Me da mucha risa porque él está hablando de cosas que ya durante nuestras sesiones hemos hablado y siempre tienes que tener paciencia, tienes que tener paciencia. Estas Pero- son sesiones extraídas en esta... Extraídas, pero sacando un poco quizás lo formal y lo metódico de tu especialidad. Yo quisiera ir directo al grano, Ok. a una pregunta que puede ser común, pero algunas veces cuando nos las preguntan uno queda como que... ¿Qué ha sido eso que a Jesús durante su adultez o siendo niño le dolió tanto que hoy hubieses querido tener la respuesta para consolar al momento en que estabas, si eras muy niño o ahora? ¿Qué ha sido eso que tú consideras que te dolió tanto estando niño? Podemos hablarlo de estando niño. Wow. Todo el mundo se queda así, wow, cuando piensa. Mira, si me pongo a pensar bien, bueno, siempre lo digo en broma, pero sí me ocurrió, y bueno, es lo primero que se me viene a la mente, y mi hermana que está por ahí seguro se va a morir la risa, que siempre le digo a mi mamá echando broma que no, tú no me compraste nunca un Game Boy Color. Y era algo, pero era algo que yo quería. O sea, Ok. yo genuinamente quería ¿sabes? Mi Game Boy Color para jugar Pokémon y no lo tenía. ¿Y cómo Y te tenía mis sentiste? amiguitos que sí lo tenían. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Bueno, aquí tenemos un cuento muy bueno que lo puedo echar. Un amigo de nosotros tenía Game Boy Color. Y esto es un paréntesis, una anécdota. Y entonces mi mejor amigo, nosotros queríamos el Game Boy. Y resulta que para eso siempre como que nos ideamos como forma, ay no, que necesitamos el Game Boy de José Agustín, se llama este amigo. Resulta que en una de esas que nosotros vamos a la casa de él, pequeños, teníamos como 11 años, ya nos estábamos yendo y estábamos saliendo del cuarto y él agarra el Game Boy y nos llevamos el Game Boy. Ay, Dios mío. Dejaron a Agustín sin Game Boy. Sí, nos llevamos el Game Boy. Y hasta incluso yo era como que a mí todo eso me daba miedo, o sea, yo era, o sea, ay Dios mío, no, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero yo, bueno, o sea, aunque lo estaba haciendo y estaba ahí, yo, bueno, vamos, yo era el cómplice, literalmente. Entonces, no se lo lleva y días después todo terminó en el hecho de que la mamá de él llegó hasta mi casa a hablar con mi mamá, porque eran amigas, la mamá del afectado. Ujú. Y le dice, claro, ya a estas alturas creo que ya se lo habíamos devuelto, qué sé yo, pero diciendo, Nelly, de verdad que me extraña de tu hija.
Pero soñamos hasta, imagínate, hasta ese punto. Sí, las cosas que uno hace cuando niños, ¿no? Yo tengo millones de cuentos también de niño y cosas que hacía, que sí, pero Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Hoy por hoy, en este siglo XXI y tantas cosas, un mundo tan convulsionado y tan, no sé si la palabra esté correcta, pero estamos construyendo un mundo que falta empatía. Pero todavía hay muchos temas que la gente no toca. Hay muchos temas que la gente no quiere abordar. ¿Cuál sería ese tema que todavía no has tenido el valor de hablarlo en voz alta? Porque has tenido miedo quizás de escucharte a ti mismo y por miedo quizás a la reacción de tu entorno o tan simplemente enfrentarte con una realidad. ¿Qué sería ese tema que no tocas, que no te gusta tocar? Wow. Supieras que hace unos segundos no sabía cuál, porque siento o sea, en mi manera de manejarme he sido lo más como transparente posible. Y digo, pues, como digo, y además porque profeso esto de marca personal, trato de ser y siempre trato de ser lo más coherente posible entre lo que pienso, digo y lo que hago. Pero si te dijera que sí tengo un tema que a veces lo omito, pero, y es el tema de Venezuela. O sea, ese es un tema que yo a veces, hace muchos años en mis redes sociales yo hablaba extremadamente de Venezuela. Y ese tema yo lo he ido omitiendo, o sea, sí lo menciono, sí lo digo, pero no con la misma fuerza de antes. Pero ciertamente si tuviese que decir uno de los temas es ese, y obviamente llamo a Venezuela y todo lo demás, pero es un tema que yo he disminuido en cuanto a mi comunicación. ¿Sientes que disminuir ese tema tan importante te hace escapar de una realidad que no quieres ver o tan simplemente por el temor a que no quieres sufrir, recordándolo? Sí, totalmente. Siento que todo es coaching, coaching en... Sí, estoy en coaching dando y dando. dando y dando. Sí, sí, siento o sea, que es como tratando de, lo que tú decías, pues como de que si no lo abordo tanto, si no lo digo No tanto, duele. me conecto con otras cosas y no duele tanto. Ujú, sí, definitivamente eso. Ujú. Yo he aprendido en poco tiempo, en mis escasos 15 años. No, yo he aprendido en poco tiempo que sí, siempre hay algún momento en que tú dices, obviamente no quiero hablar, pero llega un momento en que tu mismo cuerpo te pide, tienes que hablarlo. Y es Ujú. totalmente liberador, ¿no? Y ahí aceptas la realidad de las cosas. Y hay muchas cosas con las cuales lamentablemente no podemos resolver. Pero hoy por hoy creo que yo he aprendido a valorar y respetar mucho mis límites y sobre todo a entender que donde no estoy tranquilo no lo voy a hacer. Posiblemente Ujú. alguna vez lo puedas conversar mucho más acerca de eso, pero ahora, como dijimos que aquí no estaba nada programado, pero sí había algo programado realmente. Habíamos Ujú. hablado de que, mira, vamos a hablar de todo y de nada al mismo tiempo, pero había otra parte en que ya yo hice mis preguntas, que Ay, ya Dios mío, está. señor. Ahora le toca a Jesús hacer las preguntas que quiera y aquí conversaremos. Seguimos conversando. Sí, puede ser como un tipo ping-pong. Sí, ok, Sí. dale, ping pong con Jesús Valbuena. Ping-pong con Jesús Valbuena. Bueno, yo empezaría preguntándote, eh, porque también me gustaría saber si has tenido algún otro, o sea, sobre todo de forma reciente, como que, o sea, si has tenido algún otro tipo de situación con la que tampoco quisieras, o sea, te devuelvo lo mismo que tú me preguntaste a mí, Mira, fíjate que que, tú como que evitas, como que no quiero hablar tanto de esto quizás me afecta un poco. fíjate que mientras el proceso de construcción del libro había una parte en la que, de hecho, te la consulté también y te dije, mira, esto sucedió y yo no sé si yo quiera conversarlo, pero después de tanto tiempo yo tengo que hablarlo. Y todavía, sabiendo que ya eso está escrito en el libro, en algunas apariciones que he hecho o en algunas entrevistas que me han preguntado, mira, ¿qué quieres conversar y qué no? De inmediato digo eso. Y digo, no quiero hablar de esto. Pero es porque creo que hablarlo en voz alta todavía me aturde un poco y a pesar de que el libro ha sido un proceso de catarsis y de sanación, el saber que está escrito es distinto a la sensación de saber que lo tengo que decir en voz alta. Si quieren saber más, búsquenlo. Búsquenlo. Está en uno de los capítulos del libro, pero sí, ese tema para mí ha sido bien delicado, pero más allá de que lo busquen en el libro,
el tú haberte dado cuenta que durante tu infancia pasaste por un abuso sexual, y creo que es primera vez que lo estoy diciendo en voz alta, em, eso cuesta entenderlo, porque cuando uno es niño, realmente, bueno, es como todo niño, tienes una infancia, tienes una ilusión, y el no poder identificar que eso sucedió, para mí fue bien complicado. Y por supuesto que lo sigue siendo complicado después de adulto, y no por la repercusión del acto como tal, sino todo lo que pasaba por mi mente, para yo haber podido entender qué era. Ahí te adelanté un capítulo del libro. Y, o sea, al principio te costó ponerle nombre también. Muchísimo, muchísimo, pero es el mismo tema de cuando tienes tan escasa edad no saber qué es lo que está pasando. Y cuando tú te das cuenta qué es con nombre, tú dices, uy, ¿pero qué pasa aquí? Y eso me sigue atormentando por mucho tiempo. Eso me ha seguido atormentando muchísimo. De hecho, esto es sumamente íntimo, pero vale la pena conversarlo porque estamos entre familia. Mi papá cumplió año el pasado 15 de agosto Yo vi tu historia. y yo le envié un libro de regalo y él estaba muy contento y todo aquello. Pero mi papá quedó muy impactado con ese capítulo porque, claro, cuento más cosas allí, pero mi Lean papá el libro. quedó muy impactado y muy sentido. Y él sí me felicitó y le pareció impactante, no sé qué, pero él me dijo, yo tenía mucho miedo de saber lo que iba, de encontrarme con las cosas que me encontré, pero jamás pensé esto. Y allí vino otra parte importantísima. Y yo lamento muchísimo que mi papá se haya tenido que enterar de esta forma, pero mi papá me hacía muchas preguntas. ¿Será que fui mal padre? ¿Será que no tenía que haberte dejado porque de haberte dejado bajo cuidados de unas personas porque tenía que ir a trabajar? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué pasó? Entonces me dio mucho pesar saber que mi papá se sentía de esa forma, pero lo que yo más le podía decir era que ya pasó, aunque por dentro todavía me afecte, pero ya pasó porque yo no quiero que él cargue con una culpa que no le pertenece. Eso también me costó muchísimo. Y apenas hoy lo estoy conversando públicamente, pero qué importante es que tú puedas identificar en tu propio proceso y en tu propio momento ese tipo de situaciones que conversándolas y hablándolas en voz alta te liberan de alguna manera, te enfrentan con una realidad, pero de otra manera también te liberan. Claro, y bueno, yo ahí rescato una frase que tanto lo podemos decir como en tu caso o en el mío, y es que, bueno, nuestros papás normalmente hicieron lo que tuvieron con las herramientas que tenían en su momento, ¿no? Sí, Y eso quizás puede ser una frase un poco eh, de catarsis o liberadora con respecto a eso. Por lo menos es una frase que a mí me ha ayudado mucho como a comprender como que, bueno, no le voy a asignar ese peso como lo que tú sí. decías, no le asignar ese peso a mi mamá por tal cosa, sino que realmente hizo lo que pudo Yo creo que con las los herramientas. padres, independientemente, ningún papá nace con un manual y debe ser súper Sí. complicado ser papás. Debe ser complicadísimo porque es un trabajo, aparte que 24/7, es que hasta después de mucho yo tenga 40 años. Entonces, imagínate el miedo que debe sentirse querer ser o querer darle a tus hijos lo mejor de ti y después que pasen situaciones como estas que no están a tu alcance. Eso debe ser terrible y yo felicito a todos los padres y a todas las madres que día a día hacen tantas cosas maravillosas por sus hijos, a mis padres, a tus padres, porque es un trabajo muy fuerte y no todo el mundo, cualquiera puede decir, bueno, quedé embarazada, soy papá, lo que sea, pero el hecho de ser padre va mucho más allá. Eso creo que también se puede rescatar. Cuéntame un poco de tus padres. Bueno, Me encanta cuando la gente hace como que, ay, Dios mío, no estaba preparado. Ajá. mami, no veas esto. Eh, no les voy a mostrar, no, mentira, mentira. Bueno, mi papá, él falleció hace 2012, hace 13 años. Y bueno, mi mamá está conmigo, está en Panamá. Eh, ¿Qué te puedo decir de ellos? De ambos tengo, por supuesto, yo soy como una mezcla de los dos, claramente, pero aparte de las cosas que uno sabe, que es lo obvio.
por lo menos toda esa parte como que acelerada de hacer, de actuar, de la fuerza y tal, de mi mamá. Y esa otra parte como muy sociable, muy empático, muy como de pensar en el otro, de muy como relajado de mi papá. Entonces yo tengo como esa fusión chamánica Chamánica, de qué los risa. dos. Sí, ¿qué recuerdas de tu papá? Sí, bueno, aparte de que recuerdo su alegría y que le gustaba. Bueno, tengo un recuerdo, ya yendo un poquito más a lo concreto, tengo un recuerdo que fue reciente porque fue justo antes de, o sea, antes de su fallecimiento, y era que todos los sábados, o sea, llegó un punto como en mi vida que todos los sábados él llegaba a la casa y me da mucha risa recordarlo porque yo los sábados yo dormía quizás, no sé, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y él abría la puerta y se me tiraba encima, pero hacía lo brusco. O sea, se me tiraba encima o se me tiraba encima o se me ponía a un lado de la cama, para que yo me parara. Y yo recuerdo que yo, ay, ay, Dios mío, Señor. Entonces era como una cosa muy que hacía ciertos sábados cuando me visitaban. Mis papás son separados, fueran separados, divorciados. Y claro, eso no fue toda la vida. Se divorciaron cuando ya tenía como unos 15 14 años, pero esos últimos años de vida fueron así. O sea, él me visitaba, se tiraba ahí, y compartíamos mucho, compartíamos mucho. De hecho, él estaba como muy contento del hecho de que yo estudiara periodismo. Y me hace pensar muchas veces, o sea, muchas veces me pregunto como, oh, o sea, ¿cómo me vería él ahora sabiendo todas las cosas que hago, las conferencias, el tema de que los medios para allá, medios para acá, porque él le encantaba la parte de periodismo, tanto que él decía que iba a salir en un famoso canal de Venezuela, que no diré cuál, pero o sea, para él era como que wow, o sea, y tanto que el día que yo presento mi tesis de periodista, él, cuando bajo, él me estaba recibiendo ahí con una gorra que dice, soy periodista. Qué lindo. Sí, 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 un detalle que tiene foto y todo por ahí. Si volvieras al momento en que tu papá se va de este plano, ¿qué recuerdas de ese momento? Fue un momento bien, bien fuerte. Yo, ahora que lo analizo, antes de irme a ese momento de nuevo, digo, mira, la vida del ser humano definitivamente es maravillosa porque aprendemos tanto y vivimos tantas cosas que yo ahora lo veo como check, o sea, fue una experiencia más. Ay, lo puedo contar, check, o sea, como que eso, pero en ese momento todo era como una cámara lenta, como todo estaba como en cámara lenta, porque eh, él le da un infarto, está 2 días en la clínica, mi mamá no estaba, mi mamá estuvo, él muere y todo, mi mamá estaba en Argentina, Mm. y cuando mi mamá llega ya él estaba, Ya estaban ya estaba separados. enterrado, ya estaba, o sea que todo ese proceso lo vivimos sin mi mamá al lado, que fue una de las cosas que más me sintió, por decirlo así, que no tenía como ese otro soporte al Claro. lado y estábamos solo nosotros, mis hermanos como viviendo el momento, ese momento y decidiendo nosotros. Entonces, lo que sí recuerdo es que cuando ya él está dando como o sea, le está dando los paros o el paro, médico no soy, claramente. Yo siento que todo se empieza como a congelar. O sea, como que el tiempo empieza como a congelarse y como que empieza todo como a ir en cámara lenta. Ujú. Es lo que exactamente recuerdo. Como que todo iba normal, ¿sabes? Como que todo iba normal y de repente sentí como si me encapsulé y que todo se puso como lento, como que la gente hablaba lento, como que yo sentía que eso de las películas era como real, como Sí, cuando está pasando algo que escuchas el eco, oh, ven para acá, y como que, porque era lo que yo sentía todo lento, cámara lenta, escuchaba las voces por acá, veía a mi hermana, veía a la gente, veía a los médicos correr para un sitio para el otro, y en ese momento estaban pasando un programa que yo no recuerdo si era uno de estos, pero estaban como de los viejos, de no sé si Radio Rochela no es. aquí puedo decir nombres, aquí no pasa nada. Sí, chéverísimo, no sé, uno de esos viejos que tenían ahí, porque era Canal Nacional, porque fue en Venezuela, y yo lo veía y yo decía, wow, o sea, yo voy a recordar este momento que estoy viendo el televisor, que fue lo que me vino a la mente una vez. Yo dije,
este momento lo voy a recordar para toda mi vida. Esa fue la palabra que recuerdo que me vino justo en ese momento. Y este momento lo voy a recordar para toda la vida. O sea, este televisor, eso es lo que decía, este televisor, mi hermana allá en la escalera, ella, mi hermana en la escalera, los médicos corriendo, ellos saliendo, todo eso me pasó por la mente en ese momento. Y si volviéramos, Fue como un impactante, como un impacto. si volviéramos a ese televisor, a esa escalera, a ese movimiento de todos los médicos tratando de asistir a tu papá, pero tuvieras la última oportunidad de decirle algo a tu papá, el consciente, ¿qué le hubieses dicho? Wow, bueno, bueno, voy a decir lo que le diría y le voy a decir lo que le dije, porque sí, efectivamente tuve la oportunidad de decirle algo. Bueno, le diría gracias, le daría un abrazo. Eh, Eso es lo que haría. Lo que haría sería eso. Pero recuerdo que yo le dije el día anterior, porque él se veía como muy cansado, yo le dije, imagínate que estás en unas vacaciones. Imagínate que estás en unas vacaciones, descansa, relájate, no te preocupes por nada, eh, no te ofusques porque no podía casi ni respirar bien porque no tenía, la mayoría del corazón no estaba funcionando. Eh, pero repetiría esas palabras, pero además le diría gracias, aprovecharía. ¿Tú crees que las personas cuando ya están a punto de irse de este plano lo saben? O sea, lo sienten o pueden presentir que algo así va a pasar. Mira, yo siento que sí. Yo siento que sí, porque esa situación, y la quiero contar acá, eh, la noche anterior, no ese día, 3 días antes, que fue cuando le dio antes del infarto, esa noche, yo estaba en mi cuarto. Además que te quiero decir que también uno lo percibe. O sea, no quería decirte que solo él. Es que siento que hay una conexión de las otras personas Cercanas. pero uno no, o sea, sabes, nuestro finito cerebro, nuestro finito entendimiento de esto, no interpretan esas señales. Claro, es que Lo no, sienten, no pero está no. desarrollado. Sí, yo esa semana tuve una especie de crisis, o sea, me sentía, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, justamente unos días antes, y sentía como algo extraño, que no lo puedo describir, y todavía hoy por hoy, no te sé decir qué fue lo que pasó, no fue lo que pasó y no fue porque me dio de repente, nunca me ha pasado, nunca, o sea, que yo recuerdo una cosa así, no, jamás. Y en la noche anterior yo me sentía mal y yo lo llamé y le dije, mira que tengo ¿a dónde voy? Porque está total médico, etcétera. Y el yo saber hacia qué médicos tenía que ir me permitió que al otro día en la mañana, cuando le pasó lo que le pasa, que me llama a quien era en ese momento su pareja, y me llama para decirme, le está pasando a tu papá esto, le está dando un infarto, porque ella era enfermera, yo le puedo decir a esa persona dónde lo tenía que llevar. Mm, Porque yo la noche anterior, él me lo había dicho a mí. mm. O sea que es como si él me hubiese dicho a mí, esto va a ocurrir Prepárate. y es aquí donde me vas a llevar. Un mensaje. Y esa misma noche mi mamá estaba vistiendo, arreglando su maleta porque en la madrugada salía para irse a Argentina. Y él me dice, ¿está tu mamá allí? Y yo le digo, sí, te la paso. Ah, no, tranquilo, porque ella estaba entrando en el baño. Me dice, no, no me la pases, tranquilo. Solamente dile que deseo que le vaya muy bien en su viaje y que disfrute mucho. O sea, y que no se preocupe por nada. Cosa que lo seguía diciendo estando después que le dio el infarto y que ya casi no podía ni hablar, pues lo volvió a decir en algún momento. Pero sí siento que las personas Identificar. lo pueden ¿Y tu identificar. mamá cómo se sintió después de ver? Porque está bien, pudieron estar divorciados, pero hay un nexo sumamente más grande y más importante que son ustedes. ¿Cómo, cómo vivió ese momento? ¿Cómo se sintió o cómo les compartió a ustedes que fue para ella la pérdida de tu papá? Te lo pregunto porque yo tuve el valor de preguntarle a mi papá. Mis papás también eran divorciados cuando mi mamá muere y, y siempre quise saber, y mi papá un poco más cerrado en ese tema, pero sí me decía muy poco. Tu mamá fue mi primer amor y fue la madre más maravillosa que yo pude escoger para ustedes. ¿Cómo lo tomó tu mamá, la muerte de tu papá?
Wow. Bueno, describiéndote los hechos exactos que ocurrieron, a mi mamá pues le dio, por supuesto, una primera impresión que fue como muy explosiva, pero explosiva en el sentido como una explosión de dolor inmediato, pero nosotros, como digo, ella es hipertensa, etcétera, 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 nosotros prácticamente estábamos en la clínica cuando le dimos la noticia, porque ella iba Mm, llegando de viaje. Entonces, como que esa explosión no la pudo manifestar por completo y ya estaban sedando. mm. Entonces estuvo como 3 4 días sedada, conversando relajada y todo. Y yo pienso que eso quizás la tenía ella que trabajar muy como por dentro, porque ella además no tuvo como ese momento de poder Claro, decir, bueno, ya sé qué ocurrió, sino como que fue que yo me fui de viaje, lo estoy sabiendo eh, y llegué y pues hay una persona que aunque no vivo con él, pues no está. claro. Entonces siento que quizás hace un tema o un proceso que ese mismo duelo, definitivamente es muy probable que ella a él lo esté llevando o lo haya llevado diferente a nosotros. Dijiste algo importantísimo que lo esté llevando, porque nunca sabemos realmente el proceso de cada quien, sino el que lo Así está es, viviendo. Y así por es. eso es que muchas veces, o la gran mayoría, hay que ser empáticos y no nada más en un proceso de duelo. A mí algunas veces también se me olvida ser empático, soy humano, pero no nada más en un proceso de duelo, sino con cualquier persona, no sabemos lo que hay detrás de eso. Mi querido Chocho, para ir cerrando, ¿qué mensaje Mm. le das a todas esas personas que hoy quieren salir adelante, cumplir sus sueños, sus objetivos y que quizás, bueno, se les ha puesto un poco cuesta arriba por las dificultades propias de cualquier país o por las dificultades propias del momento que están trabajando para que eso se dé de la mejor manera que cada quien sueña? Pero ¿qué les dirías, según tu experiencia, no nada más a nivel de marketing, sino tu experiencia personal? ¿Cómo pudieras decirles a todos ellos que vale la pena o cómo seguir adelante? Mira, visión. Definitivamente cuando me refiero a visión es quiero lograr algo o tengo algo en mente. Yo puedo seguir haciendo las cosas que estoy haciendo, pero puedo ir trabajando en función de una visión que tengo. Esto no significa que tengo que dejar botado lo que, ay no, ya listo, tengo esta visión de estas cosas, voy a dejar esto. No, pero seguir como que en una visión donde tú vas construyendo eso otro que tú quieres, lo que estás visualizando, lo que quieres para ti. Y hay muchos ejercicios para eso, no podemos hacer journaling, o sea, puedo anotar, recopilar como o sea, lo que quisiera como lograr, o lo puedo anotar en algún lado como, ok, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? A mí siempre, y tú lo haces maravillosamente, pero yo siempre digo, pregúntate, o sea, hazte preguntas que te va a ayudar a generar respuestas a ti mismo, o sea, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? Cuando nosotros afirmamos, y esto es como un tema que, bueno, el ser humano lo tiene en general. Cuando nosotros afirmamos algo, negamos algo, ya estamos cerrando las posibilidades a lo que pueda ocurrir. Manifestación. Exacto. En cambio, cuando yo me pregunto o me hago una pregunta a mí mismo, me la reboto, las oportunidades de que exista la respuesta o las acciones, incluso las puedo encontrar dentro de mí mismo. O sea, es diferente que yo diga, que yo me diga a mí mismo, no, definitivamente no lo voy a lograr. A que yo diga, ¿cómo puedo lograrlo? ¿O qué puedo hacer para lograrlo? ¿Qué herramientas tengo para eso? Y ahí van a venir realmente como las opciones. Entonces, lo último que yo diría con respecto a eso es no afirmarnos, no negarnos, no decretarnos, sino hacernos preguntas abiertas a nosotros que nos permitan darnos esas respuestas que nosotros estamos buscando. Yo creo que definitivamente el universo escucha y todo lo que tú preguntas con una intención clara y una intención llena de mucho amor también, ¿no? Porque por Ujú. supuesto que el éxito no es solamente el reconocimiento y la comodidad económica que quizás te pueda dar, es sentirte pleno y sentirte satisfecho y lleno de amor por lo que estás haciendo. Porque definitivamente el que logra hacer algo que ama nunca va a ser un trabajo. Gracias por este tiempo que sacaste después de tu conferencia para compartir con nosotros. Me encantaría que les digas a todos tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu libro y qué será lo próximo que veremos de Chucho. Wow. Bueno, mis redes sociales, @socialchucho en Instagram, TikTok, en LinkedIn, LinkedIn y también, yo lo digo de las dos formas. A mí me cuesta mucho decirlo. Necesito decirlo de las dos formas porque no le gusta. Ay, pero no necesitas LinkedIn, es LinkedIn. O el otro, ay, pero es LinkedIn. Bueno, ahí están las dos. Y también www.socialchucho.com. Y mi libro está en Amazon. Si van a hablar que lo hagan bien, construye una marca personal poderosa y auténtica. Por ahí lo pueden obtener. Está en las librerías de Panamá y Venezuela y en el resto del mundo online. Así que, ¿qué es lo que viene? Conferencias. Es decir,
Ya la semana que viene tenemos un evento en Panamá. Luego seguimos en Panamá con eventos. Y bueno, pues clases, maestría de marketing. Viene el diplomado en marketing digital como para octubre. Es un diplomado que las personas hacen online. Y bueno, venimos con todo eso. Escríbanle. Él contesta bien rápido. Él contesta. Por Instagram sí, por Instagram sí. Tú eres testigo, por Instagram es más rápido. No, me río porque, no, mentira, Jesús es sumamente responsable y maravillosas sus ideas, pero como ya somos amigos, entonces yo le escribo por WhatsApp y tengo que tener un poquito de paciencia porque es un hombre muy ocupado. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos dando la oportunidad de llegar a sus casas hoy con una historia totalmente diferente, pero para que vean que hasta dentro de las relaciones laborales en construcción salen cosas maravillosas, ideas fabulosas, historias que inspiran y conocimiento que nutre, ese conocimiento que jamás se lo vas a deber a nadie. Hoy me complace haber tenido a Jesús con nosotros y bueno, esto ha sido La Vida que Quedó, pero antes de irnos quiero recordarles redes sociales, @El Camino de Bartolozzi, en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, La Vida que Quedó. Compártanos, síganos y será hasta la próxima. Vienen cosas maravillosas y bueno, a través de nuestras redes sociales van a empezar a saberlas. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo y será hasta un nuevo episodio. Bye.